Hola, hoy vamos a hablar de algo que, bueno, nos toca a todos, ¿no? La muerte, y de una sensación un poco extraña en nuestra época. Tenemos una medicina increíble, alargamos la vida, pero parece que morir hoy es a menudo una experiencia muy solitaria. ¿Por qué pasa esto? Para intentar entenderlo nos vamos a apoyar en las ideas de un sociólogo, Norbert Elias, y su libro La soledad de los moribundos. Vamos a usar partes de ese libro, claro, y también un prólogo interesante de Fátima Fernández Crisliev y hasta un texto del propio Elías sobre envejecer, que escribió ya con 85 años, muy lúcido. El objetivo, pues, es averiguar por qué se da esa soledad justo al final, cuando quizá más falta hace la compañía. Veremos cómo era antes, cómo es ahora, y nos haremos esas preguntas que lanza el prólogo. ¿Se puede hacer algo para que despedirse sea más natural? ¿Por qué eso de no dejar que los niños estén presentes? ¿Hay forma de que quien se va no se sienta tan solo? Muy bien, pues vamos a ello. Lo primero que Lilia señala, y es fuerte, es como nuestra sociedad como que esconde la muerte. Sí, esa es la idea. Como que la hemos quitado de en medio, ¿no? Del día a día. La hemos apartado, la ocultamos, y Elías dice que esto tiene que ver con su gran teoría del proceso de la civilización. Hay una frase suya que es muy gráfica. La muerte se va escondiendo cada vez más detrás de las bambalinas de la vida social, como si fuera algo embarazoso. Morir era un acto público, ¿Público? ¿Cómo? pues que ocurría en casa, rodeado de gente, familiares, vecinos, amigos y niños también. La gente veía cadáveres, hablaba de la muerte con una naturalidad que hoy, pues, nos chocaría muchísimo. Los hombres lloraban sin tapujos, los poetas barrocos como Hofmannswaldau o Marvel, describían la descomposición del cuerpo sin filtros. Hasta un rey como Federico II de Prusia le escribía a su hermana, que se estaba muriendo, sobre cómo el cuerpo volvía a los elementos. Era parte de la vida, sin más. Ya. ¿Y ahora? Y ahora, pues, todo lo contrario. Todo muy aséptico, muy higiénico, técnicos funerarios que se encargan de los cuerpos, protocolos. Nuestro lenguaje se ha empobrecido mucho, decimos frases hechas, palabras gastadas, como dice Elias, para dar el pésame. Sentimos un pudor que, en el fondo, es miedo. Miedo a la muerte propia, supongo. Claro. Y evitamos el tema, sobre todo con los niños, como si así los protegiéramos. El resultado, pues, es ese aislamiento. Hoy se les aísla a los moribundos cada vez más, detrás de las bambalinas, es decir, que se les aísla, se les deja solos. Vale, esto es muy interesante. Pero, ¿cómo se relaciona exactamente este ocultamiento con eso que llamas el proceso civilizatorio? Suena un poco teórico. Bueno, a ver, piénsalo así. El proceso civilizatorio, para Elias, es ese cambio histórico larguísimo en Occidente donde hemos ido aprendiendo a controlar más nuestras emociones, nuestros impulsos. Hemos civilizado o domesticado lo que veíamos como más animal. La violencia, las funciones corporales, la sexualidad. Las hemos regulado, privatizado, rodeado de normas, de pudor, de autocontrol. Ajá. Pues Elias dice que con la muerte hemos hecho algo parecido. Como es algo natural, fuerte, que nos recuerda nuestra vulnerabilidad, algo, digamos, poco civilizado para esta lógica, pues la hemos apartado. La hemos medicalizado, la hemos convertido en algo que nos da vergüenza o, como mínimo, incomodidad social. Entiendo. Como si le aplicáramos las normas de buena educación a morir. Exacto. Y ahí está la gran paradoja que él señala. Justo cuando se requiere una fuerte participación emocional, es cuando brota con mayor rigor el autocontrol. ¡Ostras! Justo cuando más necesitamos conectar, sentir, acompañar, nuestras propias normas sociales nos frenan. Nos sentimos torpes, no sabemos qué decir o hacer. Es fascinante y un poco descorazonador, la verdad. Y claro, esto nos lleva directos a pensar en cómo lo vive la persona que se está muriendo. Hay una frase de Ilias muy directa. La muerte es un problema de los vivos. Los muertos no tienen problemas. El hecho de que sepamos que vamos a morir, eso es lo que lo cambia todo, ¿no? Lo convierte en un problema existencial, pero también, por lo que dices, muy social. Totalmente. Y esa soledad del moribundo tiene varias causas, según Elias. Por un lado, las instituciones. Los hospitales, por ejemplo. Están muy centrados, lógicamente, en la eficiencia, la tecnología, la higiene, pero a veces la necesidad de afecto, de compañía tranquila, queda en segundo plano. Las rutinas hospitalarias a veces dificultan que la familia esté ahí todo lo que querría o necesitaría. Claro, como dice Elías,
Las empresas dedicadas a la salud y a la muerte privilegian el tratamiento eficiente sobre la necesidad de afecto y comprensión. Y hace una comparación un poco dura. Antes se moría con menos asepsia, pero con más calor humano. Es un equilibrio difícil, claro. La higiene y la técnica salvan vidas, obviamente. Pero, ¿hemos perdido algo por el camino? ¿Es la pregunta que flota en el aire? Sí. Y no es solo cosa de las instituciones, ojo. También influye nuestra actitud, la de los vivos. Nos cuesta mucho identificarnos con alguien que se está muriendo. Es que nos vemos reflejados, ¿sabes? Nos recuerda nuestro propio final. Ya. Elías habla de que todos tenemos como una especie de fantasía de inmortalidad para defendernos. Y ver a alguien morir, pues es un golpe directo a esa fantasía. Como un espejo incómodo. Exacto. La visión de un moribundo provoca sacudidas en las defensas de la fantasía que nos hemos construido. Así que muchas veces preferimos no mirar, apartar la vista. Y luego está la comunicación, ¿no? Has dicho que nos hemos quedado sin palabras. Sí, ese es otro punto. Hemos perdido muchos rituales, muchas formas de hablar que antes ayudaban a expresar el duelo, la compasión. Ahora recurrimos a clichés, a fórmulas y ritos convencionales. Y como dice Elias, esas fórmulas a menudo se les antojan vacías y triviales a todos, al que las dice y al que las recibe. Falta espontaneidad, nos sentimos torpes. Él compara una carta muy emotiva de Federico II a su hermana que usaba las convenciones de la época pero para expresar un afecto real, con nuestra incomodidad actual, nuestro silencio. Y habías mencionado otro factor más de fondo. La individualización. Sí, esa idea del homo clausus, como lo llama él, es esa perfección tan moderna que tenemos del yo como si fuera una cajita cerrada, separada del mundo y de los demás, como mónadas aisladas. ¿Vale? Esta visión tan individualista hace que la sensación de abandono al final sea mucho más intensa. Si te has vivido siempre como un ser radicalmente separado, pues la disolución de ese yo se vive con una angustia y una soledad mucho mayores. Vale, es verdad. Nunca había pensado que esa idea de ser tan autónomos pudiera tener esa cara B al final de la vida. Y esta dificultad para conectar con la experiencia del otro, con el que sufre o envejece, se ve también en cómo tratamos a la gente mayor. Lo digo por ese apéndice que comentábamos, donde Elías habla de su propia vejez. Totalmente. Es un paralelismo clarísimo que él establece. La sociedad tiene una dificultad muy parecida para identificarse con los ancianos. Los vemos, dice él, como algo lejano y desagradable. Los adultos activos, los que están en la edad normal, tendemos a ignorar o a minimizar lo que supone envejecer físicamente, perder facultades, depender más de otros. ¿Y pone algún ejemplo concreto de esto? Sí, cuenta una anécdota personal que es muy reveladora. Un colega suyo, más joven, le contaba muerto de risa cómo otro colega mayor, un filósofo respetado, Helmut Plessner, lo había pasado fatal para levantarse de un asiento muy bajo en una recepción. Hombre. Para Elias, esa risa no era solo falta de empatía. Escondía una especie de satisfacción inconsciente por la propia fuerza física, que es temporal, claro, y en el fondo era una forma de crueldad, de burla hacia la fragilidad ajena. Qué duro. Es el mismo metemismo de defensa. Si me río del viejo, si lo ridiculizo, alejo la idea de que yo también voy a llegar ahí. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto para el cuidado de los mayores? ¿Nos resignamos a que sea así y ya está? No, al contrario. Elías critica justo eso. Critica la superespecialización médica, que a veces ve al anciano como un conjunto de órganos que fallan y se olvida de la persona. Él pide un enfoque integral. Dice algo así como, lo que un anciano necesita es un profesional que se percate del proceso completo, que capte su necesidad de afecto y de pertenencia. No es solo el cuerpo, es sentirse conectado, valorado. Claro, la parte humana. Exacto. Y aquí viene un punto muy importante y, diría, esperanzador de Elías. Él insiste mucho en que las barreras sociales, las actitudes negativas hacia la vejez, las políticas que a veces aíslan, la falta de roles con sentido, son construcciones humanas. Ah, vale. No son inevitables. Exacto. No son leyes naturales como que las galaxias se expandan. Son cosas que hemos creado nosotros y por tanto podemos cambiarlas. Podemos cambiar el rumbo si reconocemos que esas actitudes nacen de nuestro propio miedo a envejecer. Un miedo que se alimenta de la incertidumbre y de la falta de visiones positivas sobre esa etapa. Tenemos margen de actuación. O sea que no estamos condenados a tratar mal ni la vejez ni la muerte. Eso me lleva al último gran tema que toca Elías, el sentido de la vida
¿Y cómo se relaciona con la muerte y con los demás? Justo. Para Elías, el sentido de la vida no es algo que uno descubre solo, meditando en una montaña, ni algo que esté escrito por ahí. Es fundamentalmente social. Nuestro sentido viene de lo que significamos para otros, de los lazos que tejemos, del impacto que tenemos en los que nos rodean y en los que vendrán. Tiene una frase muy potente. La única forma en que siguen viviendo los muertos es en la memoria de los vivos. Somos parte de una cadena humana. Eso choca un poco con muchas ideas actuales de buscar el sentido dentro de ti, ¿no? Totalmente. Elías es bastante crítico con esa visión que él cree que se basa en la idea falsa del individuo aislado, del homo clausus que decíamos antes. Cuestiona, por ejemplo, la base de cierto existencialismo o del teatro del absurdo, que parten de esa imagen del individuo solo ante un universo indiferente, buscando un sentido que no está ahí. Para Elías, el sentido no se busca, se construye. Se construye en la relación con los otros. Dice, la categoría de sentido es constitutiva, la existencia de una pluralidad de seres humanos que se comunican entre sí. Sin otros no hay sentido. Entendido. Entonces, si el sentido es social, el miedo a la muerte no es solo miedo a desaparecer físicamente, sino miedo a no significar nada para nadie, a que te olviden. ¿Y nuestro individualismo actual agrava ese miedo? Si la forma en que vivimos afecta a cómo morimos, Elías sugiere que sí, que haber podido tener metas, haber sentido que tu vida tenía una dirección, una cierta plenitud, ayuda a encarar el final. Pone un ejemplo de un cuento de Tolstói, Señor y Trabajador. El amo, un hombre activo, acostumbrado a mandar, lucha contra la muerte hasta el final. Su siervo, que siempre ha sido pasivo, se entrega a ella casi sin resistirse, aunque curiosamente sobrevive él. Curioso. Parece que sentir que tu vida ha tenido sentido te da como más herramientas para afrontar la muerte con otra serenidad. Ya. Y esto nos devuelve a la soledad. La peor soledad, entonces. La peor soledad, para Elías, no es solo estar físicamente solo al morir. Es la sensación de que ya no le importas a nadie, de que tu vida ya no tiene valor para los que siguen vivos, incluso antes de morir. Es como una muerte social que precede a la biológica. Él, que era judío y tuvo que huir de los nazis, vivió muy de cerca el horror del aislamiento total, de la deshumanización. Y aunque lo dice de forma muy sutil, su reflexión sobre los judíos llevados a las cámaras de gas, despojados de todo lazo y sentido antes de la muerte física, bueno, resuena como un eco terrible de esa experiencia. Es una imagen potentísima y muy triste la que nos deja Elías. Recapitulando un poco, lo que vemos es que a pesar de toda nuestra tecnología y avances, hemos creado una sociedad que no sabe muy bien cómo manejar la parte emocional y social de envejecer y morir. Y el resultado es muchas veces esa soledad, ese aislamiento. La prologuista lo dice bien citando a Elías: el tránsito hacia la muerte es un espacio en blanco en nuestro mapa social. Exacto. Pero cuidado, Elías no dice que la muerte en sí tenga que ser horrible. De hecho, su idea de una buena muerte es casi poética. Caer en sueños y el mundo desaparece. Lo que sí puede ser terrible, dice él, no es tanto el morir biológico, sino otras cosas. El dolor físico, que a veces lo acompaña, la pérdida y el sufrimiento de los que se quedan, y sobre todo, esas fantasías negativas, a menudo tóxicas, que hemos construido social e individualmente sobre la muerte. Las fantasías. Suelen ser también las fantasías. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Qué podemos hacer para afrontarlo un poco mejor? Pues la propuesta de Elías es, sobre todo, mirar de frente nuestra finitud. Y muy importante, nuestra interdependencia. Darnos cuenta de que nos necesitamos, especialmente en los momentos más vulnerables. La clave sería desmitificar la muerte, quitarle ese veneno, como él dice, a esas fantasías negativas. Atrevernos a hablar más de ella, a integrarla como parte natural de la vida, no como un tabú. Es una tarea pendiente, como él mismo reconoce. Quitarles el veneno a las fantasías, poner frente a ellas la sencilla realidad de la vida finita, es una tarea que aún tenemos por resolver. Nos deja pensando mucho, la verdad. Elías nos muestra que la forma en que tratamos a los que mueren y a los que envejecen es un reflejo de cómo entendemos la vida misma y el valor de estar conectados. Y si aceptamos su idea de que esas actitudes y esas estructuras que crean soledad no son inevitables, que las hemos construido y las podemos cambiar, pues la reflexión final podría ser esa, ¿no? ¿Qué pasos, pequeños o grandes, individuales o como sociedad, podríamos dar para que morir deje de ser ese espacio en blanco? ¿Cómo podemos aceptar la realidad biológica del final? Sí,
pero sin olvidar, poniendo en primer plano, esa necesidad tan humana de sentirnos conectados, queridos y con sentido, hasta el último momento.